solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Bien, hoy continuamos nuestra serie según San Juan, donde estamos viendo quién es Jesús según el discípulo amado, según Juan. Por 3 años mi esposa y yo nos conocimos, y recuerdo que mientras yo la fui conociendo, ella fue cambiando de nombres. Lo voy a explicar. Bien, cuando ella llegó a la iglesia, para mí ella era una hermana, una muchacha, es más, una muchacha de la iglesia, nada más, una muchacha de la iglesia. Después del tiempo ya llegó a ser la hermanita Mailing, no hermana, habían hermanas, pero ella era mi hermanita Mailing. Y mientras el tiempo fue progresando, ella luego se convirtió en mi amiga especial. Nosotros no tuvimos noviazgo, realmente tuvimos una amistad especial. Y luego nos comprometimos y ella cambió otra vez de nombre, y ahora ella era mi prometida, como a esperarse. Luego ella se casó conmigo y llegó a ser mi esposa. Luego cambió de nombre y se convirtió en mi jefa, pero ese es otro tema. Ella cambió de nombre porque luego 9 meses después había una evidencia de que era hora de cambiar de nombre, y ya no era nada más mi esposa, era la madre de mis hijos. Y a la medida que yo voy conociendo a Dios, voy conociendo nuevos aspectos de la naturaleza de Dios, y voy también cambiando nombres. Voy conociéndole de maneras que antes yo no le conocía. Usted ve en la Biblia hay 72 nombres el cual Dios se autoidentifica. Uno de ellos es Jehová Shammah, Dios está allí, o Elohim, el Dios proveedor, creador, perdón, o Jehová Jireh, el Dios proveedor, o Jehová Rafa, el Dios sanador. Muchos nombres, el cual estoy descubriendo a Dios a medida que yo voy conociendo y nuestra relación va avanzando. Ahora, de todos los nombres que el Señor tiene, hay uno en particular, que es muy cercano a mi corazón, y parece que también para Juan lo era. Y es esto, es que según Juan, Jesús es el buen pastor. Diga conmigo, Jesús es el buen pastor. Es más, Juan escribe en el capítulo 10, el versículo 11 y el versículo 14, cuando dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego en el versículo 14, yo soy el buen pastor, léalo conmigo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, esto es bueno saberlo porque ya se había profetizado en la Biblia que Jesús sería un pastor. ¿Dónde? En Ezequiel. Hay muchos textos más, pero vamos a ver Ezequiel 34, versículo 23, cuando dice: levantaré sobre ellos ¿qué? A un sacerdote. Levantaré en ellos a un rey. ¿Cuál es el nombre preferido de Jesús? Levantaré a quién, a un pastor, y les apacentará. A mi siervo David, profetizando de que Jesús era descendiente de David, él las apacentará y él les será por pastor. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pedro ratifica o corrobora esto cuando dice las siguientes palabras en el capítulo 2, versículo 21. Antes eran como ovejas que andaban como descarriadas, pero ahora han vuelto ¿a quién? A otra vez el título favorito, a su pastor, el obispo, dice la versión antigua, o el guardián de sus almas. Ahora, ¿usted sabe qué es lo que va a estar haciendo Jesús por toda la eternidad? ¿Sabe qué va a estar haciendo? ¿Sabe cuál es su trabajo? ¿Sabe cómo él se autoidentifica? Mire usted en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 17, reza de esta forma: pues el cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos.
¿Cuál es la función de Jesús por toda la eternidad? ¿Cuál es? De ser pastor. Jesús es profetizado como el pastor en el Antiguo Testamento. Está diciendo Pedro que él es el pastor en el Nuevo Testamento, y por toda la eternidad Jesús va a tener una función que es ser nuestro pastor. Wow, entonces lo de pastor es importante para Jesús, es muy importante porque él se autoidentifica como pastor. Él le llama a sus siervos pastor, a sus iglesias él le llama ovejas de su prado. Entonces este término para Jesús es importante, es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque está reflejando parte de su carácter, parte de su naturaleza. El término el buen pastor refleja algo que los demás términos no reflejan, y es que hay algo especial. Mire, el doctor Easton habla de que hay una peculiaridad de los pastores. La manera que los pastores operan en el tiempo de atrora y aún en estos tiempos es la siguiente manera: ellos se levantan temprano, bien de madrugada. ¿Cuántos son de campo aquí? ¿Cuántos son de campo? Ok, poquitos de campo. ¿Cuántos son de ciudad? Orgullosos. Ok, yo soy de campo y con orgullo lo digo. Bien, la cuestión es de que en el campo nosotros nos levantamos generalmente temprano. ¿Sí? Temprano, y uno tiene que estar levantado, ya el gallo está cantando y uno está, bueno, por lo menos mi abuela me tenía con el molino quebrando maíz desde temprano, ¿sí? Iba a la escuela fornido o desvelado, porque llegaba uno ya trabajado, ya habían por lo menos 3 horas antes de ir a la escuela de trabajo. Ok, ahora en los tiempos de antes los pastores se levantaban temprano y ellos lo que hacían era que sacaban las ovejitas, las llevaban a pastar, a comer, sí, hierbita y demás, y ellos luego buscaban dónde abrevarlas y tenían que viajar distancias largas. Recuerden, una tierra desértica, árida, el Medio Oriente, así que no era que había muchos lugares verdes, entonces tenían que viajar bastante. Durante el día las cuidaban porque las ovejitas tienden a descarriarse. En la noche llegaban a un lugar común, allí metían todas las ovejas y el pastor contaba cada una con su vara, dicho sea de paso la contaba hasta asegurarse de que todas estaban en el redil. Ahora, a veces el pastor se acostaba en la entrada de ese redil, de ese potrerito, por decirlo así, y por eso Jesús en una ocasión dice: yo soy la puerta para entrar. ¿Por qué? Porque el pastor era la puerta, literalmente él se quedaba allí para protegerla. Ahora, si esto es Jesús y Jesús se identifica como un pastor, ¿qué le hace a usted? ¿Que usted es qué? Una oveja. Sí. Ahora, antes de que usted crea que el título oveja es un título, wow, yo soy una oveja del Señor, le quiero aclarar algo. Las ovejas son conocidas por unas cuantas cosas. Uno, ellas son bien lentas para obedecer, bien rápidas para descarriarse, muy testarudas y muy peleonas entre ellas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y usted ve, es más, si yo le diera a usted escoger entre animales, que usted escogiera animales, le voy a dar 3 opciones. ¿Cuál usted quisiera ser? ¿Un león, una paloma o una culebra? A ver, los hombres, ¿qué escogerían? ¿Qué escogerían los hombres? León. Perfecto, excelente. Las mujeres, ¿qué escogerían? La paloma. ¿Y las suegras qué escogerían? No crea que estoy hablando mal de la suegra, yo solo estoy yendo en secuencia. Es más, mire, voy a hablar bien, tanto que 2 hombres me enviaron esta respuesta diciendo: pastor, yo quiero decirle que mi suegra, mi suegra en particular es buena, me ayuda mucho en mis estudios. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy arqueólogo de antigüedades. Y el otro dice: no, pastor, mi suegra es muy buena, es el mejor remedio para el hipo. Si usted no sabe, dicen que se quita el hipo con un susto. Nada, solo muestro la foto y ya, no más. Ok, lo cierto es esto. Cuando la Biblia hay muchos animales en la Biblia. Yo quisiera que el Señor dijera: Dios mío, como un león, pero en realidad dice que el diablo es como un león rugiente. No me compara con nada, wow, con algo tremendo, grande, es más. Por eso, yo no sé si usted ha visto, ¿cuántos equipos usted ha visto que tienen una mascota que sea una oveja? ¿Cuántos equipos ha visto? Nada. ¿Cuántas películas ha ido usted a ver al cine donde la principal actriz, o en este caso, sería una oveja? ¿Cuántos? Nada. Tenemos flipper, tenemos delfines, tenemos ballenas, tenemos perros, tenemos gatos, tenemos chihuahuas, tenemos de todo, ¿sí?
pero no tenemos ovejas. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas no son muy inteligentes, que digamos, no son rápidas, no saben defenderse realmente, no tienen sentido de orientación. Si un día usted se pierde, siga a su perro, pero no siga a su oveja. ¿Por qué? Porque su oveja es miope, no ve más que unos pies al frente y no tiene sentido de orientación. Los perros sí tienen, los gatos también. Una vez quise perder uno por un parque y me siguió. Pero es un problema que tengo. Yo amo los perros, los gatos para mí, no sé, los veo raros, ¿ok? Pero de vez en cuando me gustan disecados. Pero lo que quiero decirles es esto, que cuando una oveja se identifica en la Biblia, no era porque era la gran cosa, en otras palabras. Las ovejas realmente son seres egoístas. Es más, ellas pelean. Ellos tienen, ni le voy a decir, pero tienen su manera peculiar de pelear. Y ellas defienden su territorio y son bien peleonas y son egoístas. Siempre piensan en sí. Por eso las ovejas por lo general están diciendo: bendice, ayuda, provee, amén. Todo el tiempo están pensando en sí mismas, ¿sí? Entonces cuando Dios me identifica con la oveja, no es tanto para resaltar mis cualidades, sino para resaltar que Él es el buen pastor. Y déjeme decirle algo, el resumen de todo es esto: que una oveja no puede vivir sin su buen pastor. Y de igual manera los cristianos nacidos de nuevo no podemos vivir sin nuestro buen pastor, que es el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Amén. No podemos vivir. Ya no vivo yo, decía Pablo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de quien, de mi buen pastor, del Hijo de Dios, que se entregó por mí, murió por mí. Y esto es lo que yo vivo ahora. Ahora, el Salmo 23 está relacionado a Juan 10. Y nosotros vamos a ver 4 características y 4 principios que podemos sacar del Salmo 23 que nos llevan a nosotros a una relación más íntima con nuestro buen pastor. Y número uno, el Señor te puede proveer si estás dispuesto a creer. Mira lo que dice el Salmo 23, 1 y 2. El Señor es ¿qué? Mi pastor. Léalo conmigo. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué sucederá? Me pastoreará. Quiero que sepa que los lugares de pastos no son comunes en Israel. Los pastores tenían que viajar largas distancias. Y en muchos casos ellos tenían que ellos mismos labrar, ellos mismos sembrar grama, ellos mismos tenían que asegurarse que tenían provisión. Lo que sea, pero ese pastor iba a hacer lo posible con tal de proveer para su oveja. Quiero que sepa algo. La vida de esa oveja era responsabilidad de ese pastor. Su vida, mi amigo, mi amiga, su vida, si usted conoce a Cristo Jesús, si Él es su Señor, si Él es su Salvador, su vida es responsabilidad de Dios. La vida de sus hijos es responsabilidad de Dios. La vida de toda su familia es responsabilidad de Dios. Y eso debe darnos descanso. Dios ama a mis hijos más de lo que yo los amo. Dios está pendiente de mis hijos más de lo que yo estoy pendiente. Y Él dice que la responsabilidad de su vida recae sobre los hombros de Jehová, Dios de los ejércitos. Su vida es responsabilidad de Dios. Su vida, Dios ha decidido proveer para usted. Por eso Jesús está diciendo en Mateo 6, si lo leemos, Jesús está diciendo estas palabras: no se preocupen. Versículo 25-26, Mateo 6. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más? Diga conmigo, mucho más que ellas. Mire, Jesús está diciendo, mire, las preocupaciones, por mucho que usted se preocupe, no va a poner un plato frente a usted. Por mucho que usted se preocupe, las preocupaciones no van a pintar su vida como Dios pinta los pétalos de una rosa.
Las aves del cielo, ellas no toman pastillas para el estrés. Las aves del cielo, ellas no toman pastillas para antiácidos. Las aves del cielo aprenden a descansar. De la misma manera, usted tiene que aprender a descansar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque su vida es responsabilidad ¿de quién? De Dios. Jesús está diciendo, no es de que no tienen que estar responsables para poder vestir, responsables para poder comer, responsables para poder pagar las cuentas. Usted tiene que ser responsable. El problema es que usted caiga en un estado de ansiedad al punto que elimine a Dios de la ecuación. No hay problema en ser responsable, pero si su preocupación le llevará a un estado mental que quita a Dios de la ecuación, entonces usted está cayendo en un estado de incredulidad al Señor. Usted ha caído en la trampa de lo visible. Usted está limitado por lo que se ve. Pero la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y Dios está diciendo, usted tiene que confiar en mí. No se afanen por nada. Antes bien en toda oración y súplica, pidiendo a Dios, en otras palabras, no tenga preocupación, sino haga oración y Dios le va a proveer. Dios dice que Él me va a hacer descansar, dice el Salmo 23. Ahora, para que una oveja descanse tienen que haber tres cosas. La oveja tiene que estar alimentada, provista. La oveja tiene que sentirse segura. Y la oveja tiene que estar en paz. Dios es mi paz. Dios es mi provisión. Dios es mi protector. Y Él me va a hacer descansar. ¿Junto a qué? Junto a aguas de reposo. Nuevamente, las aguas de reposo no eran algo común y los pastores tenían que a veces cavar surcos para poder que esas ovejas, ¿sabe que una oveja no toma de un río violento, de un río un poco fuerte? Ellas tienen que tener algo bien calmadito para tomar. Es más, los pastores a veces tomaban incluso un recipiente que le llamaban una copa, y la copa de esas ovejas tenía que estar rebosando. Más adelante lo dice el salmista, para darles de beber. Mire, el cuidado de Dios sobre su vida es más grande de lo que usted se imagina. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted sintió que usted estaba literalmente, contra la espada y la pared, y usted no sabía cómo iba a proveer, y usted se estaba, Dios mío, rascando la cabeza, comiéndose las uñas, y usted no sabía qué hacer? Y sí que no, Dios fue bueno, fiel, te sacó, te proveyó, te dio todo lo que necesitaba. Sí que no, Dios lo ha hecho. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado esto. Dios es fiel. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque su vida es responsabilidad ¿de quién? De Dios. Y eso a mí me hace descansar, eso a mí me hace estar junto a aguas de reposo. Por eso yo confío. Mira lo que dice Jesús en Filipenses 4:19, en los labios de Pablo. Mi Dios pues, yo quiero que lo lea conmigo, pero con ganas. Mire yo creo que Pablo era paisa, porque dice, mi Dios pues, dice, a ver, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Volvámoslo a leer. Esto tiene que usted sentirlo en su alma. Léalo suavemente, lentamente. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su cuenta bancaria en los cielos, la cual usted nunca va a llevar a Dios a la bancarrota. Así que no tenga pena de pedir, no tenga pena de creer, porque usted nunca tendrá a Dios en una posición de bancarrota. Su Dios tiene todos los recursos. Él hizo el cielo, la tierra, el oro, la plata es del Señor. Usted puede creer en el Señor, usted puede confiar en el Señor. Él le dará lo que es necesario en su tiempo y en su momento. Y usted puede decir, Señor, mi vida es responsabilidad tuya. Una de las historias que más me impactan a mí en cuanto a la provisión de Dios es la del famoso misionero del siglo 1800, cuando este hombre llamado George Mueller, que vivía en Bristol, Inglaterra, este hombre tenía un orfanato y cuidaba niños y cuidaba varios niños, al punto que él llegó a adoptar alrededor de 10,024 muchachos que eran prácticamente hijos de ellos. Pero hubieron momentos de mucha escasez, y una de las cosas que me gustó de Mueller es que él se hizo un compromiso que él nunca iba a pedir un centavo a nadie, ni nunca iba a decir cuál era su necesidad, y así vivió
toda su vida en oración y Dios siempre le proveía. Un ejemplo de esto es cuando en una ocasión, sin tener nada que comer, Él le dijo a los niños, los reunió en la mesa y le dijo: niños, vamos a orar por los alimentos. Pero los niños dijeron: ¿dónde está la comida? No, vamos a orar por los alimentos. Entonces todos ellos se sentaron, sirvieron los platicos, todos vacíos, los vasitos vacíos, ¿sí? Los cubiertos, pero no había nada. Y Él, con fe, no con ningún tipo de nostalgia, ningún tipo de dolor, no, con fe, Él tomó las manos y empezó a orar. Y dijo: Señor, te damos gracias por los alimentos. Y los niños: sí, por los alimentos, Señor. Porque, y en ese momento, alguien toca la puerta. Y era el panadero del pueblo, que no había podido dormir toda la noche. Y Dios le dijo a él que cocinara pan para todos los niños del orfanato de George Mueller, y les trajo un montón de pan, y los niños llegaron con su pan caliente, ahumeante. Mire, el pan es rico, no es muy bueno porque se acumula sobre todo en partes del cuerpo que no quiero decir, pero la cuestión es muy bueno, es rico, ¿no? Y ellos con su pan, ellos contentos. Y ahora, ¿no les dije? Dios es fiel. Démosle gracias a Dios otra vez por los alimentos. Se pusieron a orar: Señor, gracias por los alimentos, por nuestro pan, Señor. Y alguien toca la puerta otra vez. Y él dijo: wow, otra interrupción, no importa. Y él abre la puerta y era el lechero. El lechero se le dañó su carreta y iba a dejar bastante botellas de leche a un lugar que para el tiempo que él arreglase la carreta, y se iba a echar a perder la leche. Entonces él le dijo: ¿ustedes aceptarían a tomar todas estas botellas de leche? Y George Mueller dijo: sí, creo que sí. Pusieron todos, y con su pedazo de pan en el plato que antes estaba vacío, y con su lechita en el vaso que antes estaba vacía, y ahora toman de las manos con grandes sonrisas. Pero Mueller les dice a los niños: ¿saben qué? Quiero que sepan que Dios es tan grande que puede darle incluso lo que ustedes quieran. Pídanle lo que ustedes quieran. Y ellos oraron en silencio. Y George Mueller dijo: seguro que pidieron juguetes para Navidad, lo que sea, o seguro que lo que sea. Y de pronto están dando gracias por los alimentos, y otra vez, ¿qué habrán pedido los niños? Y llega un hombre diciendo: mire, estoy perdido por este pueblo, y estaba tan angustiado, y Dios puso en mi corazón que la razón que estoy perdido es porque estoy supuesto a traerle este cargamento. ¿Sabe de qué? De chocolatico. ¿Ustedes aceptarían la donación? Y los niños: ¡yeah! Dios oyó sus oraciones de chocolatico, y ahora era pan caliente con lechita y chocolatito. ¿No es grande su Dios? ¿No es fiel su Dios? ¿No es proveedor su Dios? Él cuida de los suyos. Él cuida de los suyos. Él cuida. ¿Sabe por qué? Porque su vida es responsabilidad ¿de quién? De Dios. ¿Y eso qué debe hacer? Debe dejarle a usted descansar. Segundo lugar, Dios te puede guiar si tú estás dispuesto a escuchar. El Señor te puede guiar si estás dispuesto a escuchar. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 3. Dice: ¿me guiará por dónde? ¿Por dónde? Por sendas de ¿qué? De justicia. ¿Por amor a qué? Por amor de su nombre. Mire lo que le voy a decir, esto es muy importante. Dios no dice que Él me va a perseguir. Dios dice que yo debo ser el que le debe seguir. Dios no está detrás de nosotros diciendo: vamos, vamos. Dios está al frente de nosotros diciendo: ven, ven. Dios es el que sabe el camino. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Tan alto como está el cielo, así son mis pensamientos, más grandes los tuyos. Es innumerable como la arena del mar. Entonces lo que tienes que hacer es: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus pasos, tus veredas. Lo único que tienes que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, escuche algo: Dios es el mejor comunicador que hay. Si Dios,
envió a Jesucristo para comunicarnos, si Dios dio a su Hijo a morir en una cruz para comunicarnos su mensaje de amor y de salvación, ¿usted cree que Dios entonces no está interesado en dejarle saber a usted la voluntad específica de Él para su vida? ¿Usted cree? Dios está más interesado que usted en escuchar, en que usted pueda escuchar sus planes, sus propósitos. Dios quiere que usted sepa. Entonces el problema es este, que cuando Dios nos da una revelación, no es para contemplación. Cuando Dios da una revelación, no es para que usted esté, que eso es malo dicho sea de paso. No, Dios está para darle una revelación. ¿Sabe para qué? Porque Él espera su participación. Cuando Dios da una revelación es porque Él espera su participación. Entonces, Dios me dirá lo que yo no sé cuando yo haga lo que ya sé. Y si le estoy pidiendo a Dios para que me provea acá, o me haga un milagro, o abra puertas, o haga lo que usted esté pidiendo, de pronto Dios le va a decir, pero mijo, vaya y perdone a su suegra primero. Vaya y perdone, sí Señor, vaya y perdone a alguien, vaya y perdone a una persona. Escuche, deje su ofrenda al altar. ¿Quiere saber mi voluntad específica? Sométase a mi voluntad revelada. Y la mejor manera de saber la voluntad específica de Dios es acatando la voluntad revelada de Dios, lo que Dios ya me ha dicho. Entonces, ¿quiere usted saber algo que usted no sabe? Bueno, primero haga lo que ya sabe. Y el problema nunca estará en los oídos, el problema está en nuestros pies, en nuestras conductas. Mientras más usted se acerque, alguien dijo esto, la iluminación de Dios va en proporción a nuestra entrega a Dios. Voy a repetir, la iluminación de la voluntad de Dios va en proporción a nuestra entrega a Dios. Mientras más usted se entregue, le voy a decir algo. Mientras más usted se entregue, más clara será la voz de Dios, porque se volverá familiar y usted va a haber entrenado sus sentidos en lo que es espiritual. Y el hombre espiritual juzga las cosas espiritualmente, el hombre carnal juzga las cosas como carnalmente, porque la carne no se sujeta a Dios ni quiere. Entonces la única manera es morir a mí, someterme a Dios, caminar para Él, y mis oídos se van a aclarar. Voy a saber la voluntad de Dios, voy a caminar en la perfecta, en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Y voy a caminar, ¿cómo? Voy a caminar bendecido y dando, compartiendo con otros, guiando a otros, ayudando a otros. ¿Por qué? Porque Dios quiere ¿qué? Revelarse. Ahora, el buen pastor, es bonito cuando hablamos que el buen pastor nos guía a pastos verdes, pero le voy a decir algo. El buen pastor también nos lleva a lugares desérticos. Sí, Dios puede llevarte a un lugar de prueba. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí puede probarnos, como hizo con Abraham, que lo probó. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14? Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré, ¿dónde? Al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablarle a su corazón. Dios me lleva al desierto porque quiere mayor intimidad conmigo. Puede ser, si nos ama, esto es verdad. ¿Cuántos de ustedes, le hago una pregunta, sí o no? ¿Cuántos de ustedes han pasado una prueba tan grande y en medio de esa prueba usted se ha acercado a Dios más? Es más, muchos de nosotros, seamos francos, no nos hubiéramos acercado tanto a Dios si no hubiéramos pasado una prueba en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes, todos ustedes, están de acuerdo? Entonces le pregunto una cosa, si eso ha funcionado en su vida, ¿qué le hace a usted creer que Dios no va a continuar en un proceso para acercarnos a Él? ¿Qué le hace creer? Entonces, Dios está acercando. Mire, el doctor Bonner en una ocasión habla de que él fue acá a Palestina y quería ver cómo funcionaban los pastores. Pero en una ocasión, él ve que una ovejita se fue y se quedó cerca de un precipicio en la parte de abajo, en una planicie, y que estaba a punto de caerse, ¿sí? Y él vio esto. Y entonces la ovejita empezó a bramar y a llorar. ¿Y sabe qué hizo el pastor? El pastor no hizo nada. Entonces este profesor fue y le preguntó, ¿y usted por qué no hizo nada? ¿Por qué no hace nada por ella? Le dijo él, ¿sabe por qué? Porque ellas son tan nerviosas que si yo voy en este momento a tratar de rescatarla, nos vamos a caer los dos. Se va a terminar de morir ella. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo a que ella coma su pasto. Y cuando ella coma su pasto y ya no haya pasto, ella va a empezar a debilitarse porque son animales que necesitan mucha energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando ella se canse, entonces ella se va a echar.
Y allí es cuando yo puedo levantarla. Cuando ella no tenga más fuerzas, es cuando yo puedo ir y levantarla y rescatarle. Igualmente en nuestra vida, muchas veces Dios nos va a llevar al desierto y muchas veces ya no vamos a tener fuerza. Y cuando menos fuerza tenemos, cuando estamos en debilidad, vamos a escuchar al Señor diciéndote: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y ahora podemos decir: no es mi fuerza, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios va a habernos llevado al desierto con un propósito, para hablarnos y revelarse a nuestros corazones. Y el mismo pastor que nos lleva a pastos verdes también lo hará. ¿Y sabe por qué? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre, por sendas de justicia, por una razón: por amor a su nombre. Lo que está en juego acá no es su nombre, es el nombre de un Dios que es fiel y verdadero. Y Él lo promete y Él lo cumplirá. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Otra vez, hombres, amén. Mujeres, suenan más ovejudas. Bien. Tercer lugar, el Señor te puede proteger si estás dispuesto a obedecer. Si usted sale de la protección del Señor, usted puede cosechar lo que siembra. Pero si usted quiere obedecer, Dios promete protegerle. Salmo 23, versículos 4 y 5, reza de esta forma. Léalo conmigo, please. Esto es beautiful, hermoso. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire, cuando en aquellos tiempos David, como era un pastor, pues él sabía todo esto. En ese tiempo a veces bajaban las ovejas por el valle, y el sol daba contra esta montaña, y la parte del valle estaba cubierta por esta montaña que está entre Jericó y Jerusalén. Y allí era un valle de sombra por la montaña que cubría esta parte del valle. Y este valle era un lugar, son lugares peligrosos, ¿sí? Son lugares tremendos. Entonces, cuando David habla, ahora, ¿por qué David habla del valle de sombra de muerte? Esto es interesante, se lo voy a explicar de esta manera. El doctor Barnhouse, cuando un gran predicador y maestro de algunos seminarios, él cuenta cuando él perdió a su esposa. Un predicador que toda la vida ha hablado de fe, pero un día la tragedia llegó muy cerca. Su esposa murió. Estando él viniendo el funeral, él no sabía qué decirle a sus hijos. Él no sabía cómo explicarle a sus hijos. Y sus hijos venían temerosos y psicológicamente, y un hombre lo sabe mejor que nadie, sabe que los niños, cuando hay una pérdida, ellos preguntan si le va a pasar a ellos, sobre todo los que están 7 años o menos. Ellos no entienden. Entonces, él sabía que estaba esto, uno de esos: papi, nos va a pasar también a nosotros, nos vamos a morir también nosotros. Él estaba tan dolido, no sabía qué decir. Hay momentos de verdad que usted puede ser predicador, teólogo, lo que sea, pero de verdad no hay palabras. Somos seres humanos y está bien, Dios nos entiende. Entonces él, no teniendo palabras, él clama: Dios, ¿qué le digo a mis hijos? Y de pronto la limusina fúnebre hace un alto cerca de un semáforo, y a la par se pone un camión grande. Y el camión era tan grande que daba una sombra a la limusina fúnebre donde ellos venían. Y el padre, iluminado por Dios, tiene una idea y le dice: hijos, les hago una pregunta. ¿Será que esta sombra del camión nos puede hacer daño? Y los niños dijeron: no, papi, la sombra no. El camión pudo habernos hecho daño si hubiéramos chocado contra él, pero la sombra no. Entonces él le dijo: hijo mío, hija mía, quiero que sepan que a su madre lo que la tocó no es la muerte como las demás personas que no tienen esperanza, sino que nosotros sufrimos pero tenemos esperanza, porque lo que a ella le tocó no fue la muerte, sino una sombra
de muerte, porque igual manera ella tiene una esperanza viva en Cristo Jesús. Lo que a ella le tocó, ya ahora está caminando en las calles de oro con Jesús. Ella está con Cristo Jesús. Ella por fin logró lo que todos quisiéramos estar, en la presencia del Señor. Esto no es muerte. Por eso Jesús nunca llamó muerte. Decía, Lázaro duerme. Él nunca le llamó muerte. Es más, los que duermen en el Señor, no dice los que están muertos, sino los dormidos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, para él la muerte, ¿sabe qué dice la Biblia? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe qué? Es sorbida la muerte en victoria. Lo que ahora a nosotros nos puede tocar es una sombra de muerte. No nos puede quitar nuestra relación con Dios, no nos puede quitar nuestro destino eterno. Estamos seguros en Cristo Jesús. Y cuando vengan a ti los problemas y cuando vengan a ti las situaciones, déjame decirte algo, son solamente una sombra, porque tú estás en la mano del Señor. Y la Biblia dice que está en la mano del Señor nadie le puede arrebatar. Usted está seguro en Cristo Jesús. Quiero mostrarles un texto bíblico que está en Colosenses capítulo 3 versículo 3. Y este texto me emociona a mí cuando Pablo dice en Colosenses 3 versículo 3: vuestra vida está escondida ¿dónde? ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Déjeme decirle algo, su vida está con Cristo. Él dice que nadie le puede tocar. Y no solamente con Cristo, está con Cristo y en Dios. Nadie se puede meter con usted. Ya usted tiene todo. Por eso la Biblia dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. En las varas en los tiempos de antes servían para proteger, servían para corregir, pero también servían para proveer en muchas formas. Y una de las cosas que proveían era aliento. ¿Cómo? Muchos de ellos escribían las victorias en las varas, y las varas eran como un registro de todas las victorias que habían obtenido. Por eso las varas eran importantes en la Biblia, como la vara de Aarón. Era algo tan importante que lo pusieron en el arca del pacto, porque era algo que era lo que infundía aliento. Y cuando usted esté pasando pruebas, recuerde que Dios ya ha sido fiel con usted. Cuando usted esté pasando momentos difíciles, diga: Dios ya me ha sacado de esto, Dios ya me ha sacado de lo otro. Quiero que sepa algo, los milagros más grandes en su vida, Dios ya los hizo. ¿Sabe cuál fue? Usted iba de camino al infierno, Cristo lo perdonó, Cristo lo lavó, y ahora usted tiene esperanza y seguridad eterna. Lo demás es sombra de muerte, de variación. Eso va a pasar. Usted puede tener confianza. ¿Cuántas veces yo vi a mi mamá orando y vi cómo Dios proveía? No sabíamos qué vamos a hacer y mi mamá siempre decía: hijo, ora, Dios va a hacer algo. Y vez tras vez yo me maravillaba que Dios sí cumplía la palabra. Cuando no sabíamos qué hacer otra vez, hijo, ora. Cuando tuvimos que separarnos un tiempo como familia, hijo, ora. Cuando yo pasaba una crisis, hijo, ora. Y cada vez que yo la llamo, ella tiene una respuesta: hijo, ora. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Y clama el justo y Jehová los oye, dice la palabra de Dios, y los libra de todas sus angustias. Esa es la clase de Dios fiel que usted tiene. Su vida está escondida en Cristo y en Dios. Por eso la palabra del Señor dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque Dios nos ha dado, ¿qué dice? No nos ha dado ¿qué? Espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Léalo conmigo, con poder. De poder, de amor y de dominio propio. Otra de las palabras que la Biblia usa, David dice: aderezas mesa delante de mí. Ahora, yo nunca he visto una oveja sentada en una mesa. ¿Qué quiere decir entonces? Lo que está diciendo es de que en los tiempos de antes se llamaba a las mesas mesetas. Por eso todavía más o menos español cae mejor en esto. Eran las mesetas, eran cuando venía el invierno, la nieve, pues cuando se iba el invierno, la nieve se derretía, los pastores subían y con las varas pues limpiaban y querían asegurarse que estuviera limpio y llevar las ovejas a comer. Era el mejor tiempo y la mejor grama que podían comer, porque estaba muy íntegra. Entonces quiero que sepa algo. ¿Qué acababa de pasar? Dice que acaba de pasar el valle de ¿qué? De sombra de muerte. Entonces lo peor acaban de pasar. ¿Y qué estaba preparando Dios? Estaba preparando una mesa. ¿Aderezando qué? Mesa. Escucha lo que te digo. Cuando tú estés pasando por tu peor momento, confía que lo mejor está por venir.
Y Dios va a aderezar mesa delante de ti y va a preparar Dios está preparando una mesa para ti. Dios está preparando una victoria. Dios está preparando algo hermoso para su gloria. Y yo solamente, Señor, voy a confiar en ti. A los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios tiene algo bueno detrás de todo esto. Voy a seguir, voy a confiar. ¿Sabe qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué más dice? Unge mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Usted sabe que los pastores en los tiempos de antes, como había mucho mosquito y les picaban los oídos y la nariz, y a veces depositaban parásitos, y era muy común en ese tiempo. Entonces lo que pastores hacían era que agarraban un aceite de oliva y la ungían a la hojita en su cabeza, y con especias fuertes y con incluso sulfura, y lo mezclaban y se lo ponían, porque eso ahuyentaba a los mosquitos. Estaba dando unción. Déjame decirte algo. Lo que va a pasar a través de todo este proceso, tu prueba, esos momentos difíciles, tu miseria se va a convertir en un ministerio. ¿Por qué? Porque dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa como está rebosando. Ahora yo puedo dar. Y tu prueba y todas las cosas que has pasado en tu vida, sí que no, que te ha sucedido, que pronto Dios pone una persona y esa persona ha pasado por algo similar a lo que tú ya pasaste. Y tú tienes una palabra para esa mujer, porque tú sabes lo que es ser una mujer maltratada y tú puedes ministrar a esa mujer. Hombre, tú sabes lo que es estar sin trabajo y de pronto tú tienes una palabra para ese hombre. Y tú, todo tu pasado, todas las cosas, todo el desastre, Dios empieza a hacer arte de esto. Y de tu miseria Dios saca un ministerio. Y de tu testimonio Dios puede dar para levantar el ánimo de otras personas. Y Dios hace que tu copa rebose. ¿Y sabes qué está sucediendo? Una mayor unción del Espíritu Santo está creciendo en ti, porque Dios te está ungiendo con aceite de lo alto. Y esta leve tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y eso solo lo hace nuestro buen pastor. ¿Cuántos tienen a ese buen pastor? Qué hermoso, qué hermoso. Y la Biblia dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Y por último, el Señor es tu pastor solo cuando es tu salvador. Juan 10:28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. La pregunta aquí ¿es Jesús tu pastor? ¿Eres realmente una oveja de su prado? Y sabe que dice la Biblia que si eres una oveja de su prado, esta es la distinción: tú oyes la voz de Dios y tú la obedeces. Si tú no estás caminando en obediencia, yo quiero decirte, tú necesitas a Jesús. Ahora, quiero cerrar dando un testimonio de cómo Dios guía por el desierto. Y les voy a traer un testimonio que no quiero que lo interpreten de la manera política, no quiero que vean políticamente esto, no quiero que más que vean el testimonio de la grandeza de un Dios que en medio del desierto guía. Voy a llamar a dos niños preciosos que ellos tienen un testimonio hermoso. Vengan, hijitos, un testimonio hermoso de estos niños. Estos niños, Catherine tiene 13 años y mi amigo Cristian tiene, aquí hijitos pasen, ¿cuántos años tiene usted? 10. ¿Usted tiene cuántos? 10. 10 años. Vamos a ver si activamos esto. Ok, 10 años, sí. Bien, creo que está un poquito apagado. Déjeme ver si está bien. Tampoco, están encendidos, pero ya los tenemos. Bien. Bien, ¿usted cuántos añitos tiene? 10. 10. Bien, estos niños vivían en un país centroamericano y pasaron una situación muy seria del cual ellos no podían estar más en su país. Entonces la mamá los tuvo que mandar a traer, pero confiando en el Señor. Venían con una persona que supuestamente los iba a traer a Estados Unidos. ¿Y qué sucedió, Catherine? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Esa persona los trajo hasta los Estados Unidos o qué pasó? Él nos dejó en Jalapa, a la mitad de México. En la mitad. México es muy extenso. ¡Wow! ¿Y ustedes quedaron solitos? Sí. Tú con tu hermanito. Sí. ¿Y cómo fue que llegaron entonces a la frontera? ¿Cómo lograron? Nosotros, cuando el Señor nos dejó, la gente nos decía que nos diéramos vuelta atrás, que no lo íbamos a lograr. Y nosotros les decíamos, no, nosotros vamos a seguir adelante, no nos vamos a retroceder. Y a veces los carros nos decían, súbanse, nosotros los traemos.
Y nosotros, sin saber quiénes eran esas personas, nos subíamos sabiendo que ellos nos iban a ayudar. Y así llegamos. Los carros nos decían súbanse, o taxis. Siempre se cruzaban carros para ayudarnos a nosotros. Wow, o sea que hubo gente que tuvo misericordia de ustedes y 2 niñitos, ¿ok? Quiero que vean este niñito, miren a dónde me llega, miren, está chiquito, ¿ok? Y 2 niñitos caminando solos llegaron. ¿Y en qué hotelazo se quedaron en la frontera? Cuando llegamos a la frontera, lo único que pudimos encontrar era una casa que se había caído y solo tenía un cuarto. Y entonces nosotros decidimos meternos ahí y desesperadamente, sin saber qué hacer, la gente nos decía que el río estaba muy, muy alto, que no lo íbamos a cruzar, y lo peor era que no podíamos nadar. Y entonces la gente nos decía que no lo íbamos a lograr, no lo íbamos a lograr, y nosotros decíamos, ¿saben qué? Nosotros vamos a cruzar ese río sea como sea, no sé cómo, pero lo vamos a lograr. Y en eso nos pusimos a orar con mi hermano y de repente escuchamos, y nosotros, creyendo que era migración, salimos, pero con miedo, y nos dijo el hombre, un señor, un viejito, nos dijo, no tengan miedo, yo soy la persona que nos va a cruzar ese río. Y nosotros, wow, no lo podíamos ni creer. Y ese no era la persona que, o sea, no había nada de relación, no le habían pagado nada. Es alguien que apareció y les dijo, yo les voy a ayudar a cruzar. Sí. Wow, ¿y qué pasó después de eso? Y entonces esperamos hasta que oscureciera y él nos subió a su barco, ¿sí le dice? Su barco, y resultablemente cuando íbamos a la mitad del río, el barco se estaba hundiendo. Ya el agua nos estaba dando aquí y entonces nosotros todos nerviosos, la única salida que encontramos era orar. Y le pedimos a Dios de que no nos dejara hundir. Y de repente el barco empezó a flotar. El hombre que venía conduciendo el barco empezó a sentir temor. Hija, pero tú como hermanita y ves a tu hermanito, sabes que tú no sabes nadar, ni él tampoco. ¿Cómo tú te sentías por dentro en ese momento? Me sentía con miedo, sin saber si ahí nos íbamos a ahogar, si el hombre no iba a hacer nada por nosotros, porque ni el viejito podía nadar. Y no sabíamos, nosotros el único remedio que encontrábamos era orar y pedirle a Dios. Lo único que encontrábamos, sabiendo de que si nos ahogábamos, que no importaba, nos íbamos a morir, pero íbamos para el cielo. Y fue algo increíble. El hombre se llenó de miedo y nos dijo, ¿saben? Cuando el hombre miró que el barco empezó a flotar, el hombre dijo, ¿saben qué? Yo no sigo con ustedes, tengo miedo, no sé qué fue lo que pasó, tengo miedo, no sigo con ustedes, aquí los dejo. Y nosotros les decíamos, no, pero nosotros no podemos nadar, no, nosotros nos vamos a ahogar, no podemos. Y el hombre nos dijo, no sigo con ustedes porque tengo miedo, no sé qué va a pasar después, así que no sigo. Y el hombre decidió bajarnos y nosotros con gran miedo porque no podíamos nadar. Y resultablemente fue el primer día en que cuando yo bajé de ese barco, empecé a flotar. No encontré explicación, pero empecé a flotar en el agua. Pudimos lograr llegar hasta la orilla. Y el hombre con más miedo se regresó más rápido. Y nosotros flotamos, llegamos hasta la orilla y en eso pudimos llegar al desierto. Y cuando caminamos como aproximadamente 5 minutos, nos encontramos a una mujer con su hija y su sobrina. Y la mujer me agarró desesperadamente diciéndome que nosotros la íbamos a llevar hasta aquí, a Estados Unidos. Y nosotros le decíamos, pero ¿cómo, señora? Si yo es primera vez que vengo a este lugar. Y primera vez que nado. Y ahora nado por primera vez y ahora quiere que yo sea el que la coyotita de aquí. Imagínense. Entonces, y la mujer me dijo, no, niña, usted me va a traer hasta aquí. Y ellas confiadas, con fe, diciendo de que nosotros éramos las personas
que las íbamos a traer aquí a Estados Unidos, pues nosotros dijimos a caminar al frente sin mirar atrás y caminamos por 5 días en el desierto, día y noche. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo, o sea, es puro desierto ahí? Puro desierto, no había agua. Nosotros nos encontrábamos gente y la gente nos decía, no lo van a lograr, niños. Es mejor que se echen para atrás, se pueden morir de una sequía, no lo van a lograr. Ahora, ¿y usted, Cristian? ¿Usted cómo se sentía en ese desierto? ¿Usted estaba fuerte o a veces se cansaba? A veces me cansaba, pero cuando me cansaba me arrodillaba y le pedía a Dios que no me iba a rendir y que iba a seguir adelante. Y saben que a pesar de todo lo que nos dio esa gente, con tanto temor que nos había dicho, nosotros lo único que le decíamos, Charat, si esos consejos nos van a dar, es mejor que no nos den nada. Y Shut up, es lo que está diciendo. Cállense. O sea, ¿saben algo de inglés? Y ellos se quedaban callados y nos dejaban seguir. Y hubo mucha gente que nos decía, no lo van a lograr, regrésense, no lo van a lograr. Y nosotros les decíamos, si esos consejos nos van a dar, no me den nada. Que yo sé que los únicos consejos que me van a servir son los consejos de Dios. Y la gente nos decía, pero ustedes ¿cómo van a escuchar a Dios si Él ni habla? Saben que Él no me va a decir, hey, pues agarra para allá, mira, allá es helado. No, Él me alumbraba el camino y me llenaba de fe. Era lo único que le pedía, que me diera fuerzas para seguir en ese camino. Y 5 días caminando, y luego, ¿qué pasó? Y logramos llegar aquí a Estados Unidos y nosotros dijimos escondernos porque se nos pasó un carro y yo le dije a la mujer, escondámonos. Pues la mujer me dijo, ¿y por qué? Y nos escondimos y minutos después la mujer me dijo, ¿y por qué nos escondemos? Sí, nos podemos estar escondiendo de migración, pero de Dios nunca nos vamos a esconder. Y entonces yo le decía, no sé por qué nos estamos escondiendo, pero nos tenemos que esconder. Y la mujer me volvía a repetir, ¿y por qué nos estamos escondiendo? Y yo le volvía a decir, no sé. Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué, Catherine? Yo me voy a entregar a migración. Es la única salida que encuentro. Yo no me voy a morir en este desierto porque sé que Dios me va a ayudar. Y es la única opción que tuvimos. Y resultablemente el hombre que nos agarró era cristiano y nos dijo, salgan, no tengan miedo, yo también soy cristiano y sé el miedo que ustedes están sintiendo y yo les voy a ayudar a que ustedes lleguen con su familia. Y ya empezaron a decirnos con quiénes íbamos y nosotros decíamos que con nuestra madre. Y el hombre me dijo, ¿saben qué? Yo me voy a encargar de que ustedes lleguen con su familia, con su madre. Y la señora que ustedes estaban trayendo a los Estados Unidos, ¿qué sucedió con ella? pues cuando llegamos donde estaban todos los oficiales, agarraron a la mujer diciéndole que ella era la coyota y que le iban a dar 20 años de prisión. Nosotros desesperadamente, las hijas no sabían ni qué hacer. La mujer, le decía, no, yo no soy la coyota, a mí nadie me trajo, si la única que me trajo hasta aquí era la niña. Oigan bien, yo defendiéndola y ella echándome que yo era la coyota. Y entonces, y los oficiales diciendo de que ella era la coyota, que le iban a meter presa. Nosotros nos paramos enfrente de ellos y nos agarramos la mano y empezamos a orar, a declarar que ella iba a ser libre. Y resultablemente cuando abrimos los ojos, miramos que la mujer está firmando, pero era donde estaba firmando que la estaban dejando libre en Estados Unidos con papeles. Incluso ellos se encargaron de irla a dejar a su casa y nosotros no lo podíamos ni creer. La mujer me dijo, gracias por ser mi coyota. Y yo le dije, ¿sabe qué?
Yo no fui su coyota, no fui su guiadora. El único que nos guió fue nuestro buen pastor, Aleluya. que nunca nos faltó nada en ese camino. ¿Saben qué? Algo increíble que no lo puedo ni creer todavía, que cuando veníamos en ese camino sin nadie que nos diera comida, nosotros a veces nos encontrábamos comida y sin explicación quién la dejaba, quién nos estaba dando la comida. Nos encontrábamos comida y así pudimos sobrevivir en ese desierto. Y resultablemente cuando uno de los oficiales miró que nosotros nos pusimos a orar y a la mujer la dejaron libre, fue donde mí me dijo, y se hincó al frente de todos los oficiales, incluso el jefe enojado, pero él me dijo: niña, no lo puedo creer que siendo Dios tan fiel los trajo hasta aquí. Yo que juré que nunca iba a creer en ese Jesucristo que ustedes creen. Y saben que ahora yo creo que sí hay un Dios que existe. Y resultablemente él me empezó a contar que él maltrataba a su esposa, le pegaba. El oficial de migración pidió una consejería a la coyotica. Increíble. ¿Y qué le sucedió al hombre? Y resultablemente el hombre me dijo: ¿sabes qué? Ahorita mismo renuncio a este trabajo, me voy para donde mis hijos y ahorita mismo me los llevo para la iglesia. Imposible de creer. Y yo le dije: ¿sabes qué? Tú dijiste que nunca ibas a creer en Jesucristo y mírate ahora estás rendido ante Él, pidiéndole perdón por todo lo que has hecho. Y el jefe le decía: no, tú no vas a renunciar. Y él le decía: ¿sabes qué? Yo soy quien decido en mi vida, porque Dios me ha dicho que no encuentro otra salida más que buscarlo a Él. Y el hombre agradecido me decía: yo nunca creí que iba a creer en Jesucristo. Él no encontraba ni explicación por lo que sentía. Wow, él no lo podía creer. Ahora, hijita, ¿qué sucedió entonces con ustedes? Entonces eso pasó con la señora y todo, pero ¿qué sucedió con ustedes? ¿Qué decidieron hacer con ustedes? Pues el mismo Señor que no creía en Jesucristo me dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a encargar. Mañana mismo yo te mando para un programa donde cuidan a los niños, y yo mismo me voy a encargar de que tú llegues con tu familia ilegalmente. Y ¿saben qué? Me mandaron para ese programa y estuve 1 mes y medio en ese programa. Con él. Con mi hermano estuvimos 1 mes y medio y resultablemente ahora estamos aquí dándole gracias a Dios porque nos ha dado un permiso de estar legal aquí en Estados Unidos. Y sé que Él me va a proveer un permiso donde afirme que yo me voy a quedar legalmente aquí en Estados Unidos. Y saben que ellos me preguntaron que cuáles eran mis metas, y yo les dije: si Dios me permite llegar con mi mamá, lo primero que voy a hacer fue el primer pacto que yo hice con Dios. Antes de yo salir de Honduras, yo le dije que si Él me permitía llegar a Estados Unidos, yo iba a agarrar el micrófono a decirles que Dios sí existe y que Él es fiel y que nunca te va a fallar. ¿Sabes qué? Hay algo que te quiero decir. Te va a poder fallar un hermano, un tío, tu mamá, pero ¿sabes qué? Nunca te va a fallar Jesús, tu buen pastor, tu padre nunca te va a fallar. Y ellos me dijeron: ¿y por qué? ¿Por qué tú no elegiste otra cosa sino que eso? Yo le dije: ¿saben por qué? Porque yo tengo la fe y yo sí creo que Dios sí existe, sí, y que para Él no hay nada imposible. Y ellos, increíble, no lo podían ni creer lo que habíamos pasado. Yo quiero preguntarle a Cristian, usted cómo se sintió, usted cómo, ya me dijo que cuando usted también flotó en el agua, usted también pudo nadar. Sí. Y usted, usted cómo se sintió cuando ya vio que Dios los trajo acá. O sea, usted cómo se siente, mejor dicho, cómo se siente usted hoy. Pues genial, porque Dios me trajo a este lugar y le agradezco mucho a Dios porque me trajo a una iglesia que es muy importante y me alegra mucho. Aleluya. ¡Ja!
Miren, 10 años, 13 años, hay dos cosas que me son a mí. El milagro, no lo veamos políticamente, veámoslo como milagro de protección y provisión. Y segundo, la madurez con que estos niños hablan y se expresan. Te hago una pregunta, hijita. En Honduras, ¿tú ibas a las vigilias de oración? Sí, me encantaba porque sentía esa presencia, cómo Dios se manifestaba sobre cada alma que había en esa iglesia. A veces mi abuela me decía: no, Catherine, ya nos tenemos que ir, ya es tarde. Y yo le decía: no, aquí me voy a quedar hasta que termine la vigilia, porque era algo que, wow, me encantaba estar ahí. En la presencia. Porque de verdad es algo genial que uno siente. Qué bonito. ¿Y ustedes venían cantando en el camino algo? Sí. ¿Qué cantaban? Sí, no, cante, él tiene cara de mariachi. Sí, Vicente Fernandito se llama usted, creo yo. Cristian Fernández. ¿Qué venían cantando? No de pena. Aquí yo tengo voz de gallo. Así que ustedes, sí. ¿Qué venían cantando? Cuéntenme uno de los coritos que venían cantando. Pero, ¿y qué tal que todos los hermanos salgan corriendo? No, si no han salido corriendo conmigo, denle con ganas. A ver. Bueno, esta canción que nosotros cantamos en el camino fue todo lo que podíamos ver, todo lo positivo que lográbamos y alcanzábamos de ver. Todo eso dice en esta canción. 1, 2, 3. Anoche tuve un sueño de Latinoamérica. Fue algo tan bello, como si estuviera despierto. Pude ver a México, ya no habían más muertos. Visité a Colombia, ya no habían secuestros. Sonreí cuando vi a Cuba, respirando libertad. Volví a Nicaragua, de fruta prosperidad. Y en Puerto Rico no había más violencia, todas se llevaban, había una gran fiesta. Latinoamérica, Dios te ama tanto. Dios te ama tanto, y Él no se ha olvidado de tu llanto. no se ha olvidado. Y en Ecuador No había niños huérfanos, en Panamá y en Panamá se sentía tanta paz. En Argentina y en Chile pasan igual que en El Salvador, pues el amor no desapareció, porque la vida disfrutó. En la República Dominicana ya las notas no hacen falta. En Uruguay, Costa Rica y Honduras no hay necesidad de nada. Latinoamérica, Dios te ama tanto. Dios te ama tanto, y Él no se ha olvidado de tu llanto. no se ha olvidado. Alza la mano, dile no al machismo. Alza la mano, dile no al conformismo. Que ya no haya más malas mentiras, que ya no hay gente con baja estima, que no haya miedo de cruzar la esquina, que no haya gente que te quite la vida, que no es más adicto los Nadie se crea superior, no importa dónde usted nació, somos hermanos tuyos. Latinoamérica, Dios te ama tanto. Dios te ama Y tanto, Él no se ha olvidado de tu llanto. no se ha olvidado. Oh. Gracias. Amén, amén y amén. ¿Es real o no es real? ¿Usted sabe lo que es un Xbox? No, PlayStation. así, Eso sí. ¿Pero jugaba Xbox? ¿No? sí. Sí, también. Ay, pero no juegue tanto. Siga orando, cantando, que yo creo que es mejor así. Amado hermano, he aquí un testimonio vivo, viviente. Claro, esto no significa voy a llamar a mi familiar para que se venga. No.
Eso no significa que Dios quiere que usted llame y para que un niño venga arriesgando su vida. No, eso no es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es un caso único, un caso peculiar, donde no había otra opción, porque ellos tienen una historia un poco fuerte, que tenían que salir. Pero Dios los guardó, Dios los cuidó, y hoy están aquí. Y estos niños están más llenos de Dios que muchos de nosotros adultos. ¿Sabe cómo yo me siento? Avergonzado de mi vida espiritual. Que niños tan pequeños tengan una experiencia tan profunda con Dios. Y nosotros, algunos de nosotros, Dios mío, si no hubiera pasado una prueba, yo creo que no sé qué hubiera pasado. Pero ellos son gente de Dios. Señor, gracias por habernos hablado en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque estos niños son vivos testimonios de que tú eres un Dios real, verdadero y fiel. Tú eres el buen pastor. Y aunque pasemos por desierto, tú siempre estarás con nosotros. Y tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén y amén. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.